Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen en nuestra página de NAF Abogados. El día de hoy les traigo una nueva cápsula para todos ustedes, para todas las personas que no son abogados y que tienen muchas dudas y que tienen algunas dudas respecto a su situación jurídica de la vida cotidiana. El día de hoy traigo un tema muy importante para todos ustedes porque es el tema muy recurrente que preguntan mucho en nuestras redes sociales, que es el tema de la pensión alimenticia o el derecho a los alimentos. ¿Quién los puede dar? ¿Cuáles son las consecuencias de no darla? También es importante. ¿Qué proceso debo de hacer? ¿A dónde debo de acudir? ¿Cuáles son las alternativas que ofrecen o que están permitidas o que menciona la ley? Es importante mencionar que este tema, por ser de índole que tiene que ver con menores de edad, pues es un tema que tiene mucha protección, que tiene muchas herramientas para que pueda salir adelante de una forma correcta su procedimiento, pero sobre todo que tengan la confianza de que es mejor hacer algo, es mejor presentar su demanda de alimentos a no hacer nada, porque luego, después de algún tiempo, se puede arrepentir, puesto que nos han llegado algunas circunstancias o algunas cuestiones en las que han hecho acuerdos de palabra con sus exparejas, y muchas de las veces esos acuerdos de palabras, pues las palabras ahorita se las lleva el viento. Entonces qué mejor que dejen todo por escrito, que dejen todo ordenado y sobre todo muy claro de cuándo se tiene que dar la pensión, y de preferencia un consejo importante, que las pensiones sean embargadas directamente al lugar de trabajo de quien tenga que pagar esa pensión. Entonces, sin más, los dejo con esta presentación. Espero que les pueda servir. Estamos a sus órdenes aquí en nuestro despacho. Soy el abogado Hernández Zamora y con todo gusto voy a estar respondiendo sus dudas. Saludos a todos. Los alimentos comprenden la manutención en general, la comida, el vestido, la vivienda, la salud, y en los casos de los menores de edad, además de todo lo anterior, también los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. También, para proporcionarle un oficio a los hijos, se debe dar la pensión y se debe continuar la pensión si éste decide estudiar una profesión, o sea, pagar alguna universidad o pagarle alguna carrera técnica. Los alimentos los puede dar los cónyuges entre sí. Quien da alimentos también tiene a su vez el derecho de pedirlos, y los alimentos se pueden dar entre cónyuges, esposo, esposa, los padres a sus hijos, las hijas e hijos están obligados también a dar alimentos a sus padres. También es importante mencionar que a falta de cualquiera de los dos, tanto de descendientes y ascendientes, o sea, que falte el padre del deudor alimentista o la madre, las personas pueden pedirle pensión también a los parientes. ¿Como a quién? Por ejemplo, si mi papá no tiene para darme pensión a mí, pues yo puedo pedirle pensión al hermano de mi papá que tiene una empresa, al hermano de mi papá que tiene un buen trabajo, o sucesivamente. Esto es importante saberlo porque muchas de las veces se cree que solamente el que tiene derecho a dar alimentos pues es los padres, y no es así. También tenemos que valorar cada circunstancia en particular, pero esto es en general y de lo que habla la ley. También es importante mencionar que cuando existe alguna discapacidad temporal o permanente, también los alimentos incluirán los gastos en higiene, la asistencia personal, la rehabilitación y los traslados de la persona que requiera acudir
a revisión médica o derivado de esta incapacidad. Entonces es importante saber que si tú estás casado con una persona y llega a tener un accidente, pues tienes la obligación de cuidarlo, de darle alimentos por ley. Esto es importante. La cantidad que se tiene que dar de la pensión, pues depende generalmente muchas de las veces del juzgador, pero supongamos que sea un hijo, generalmente se otorga el 20%, el 25% de lo que se genera en total de los ingresos, ya sea por quincena, por semana o por mes. Este porcentaje, y estamos hablando en teoría, tendrá un incremento automático mínimo equivalente al aumento del salario mínimo. O sea, cada año tendrá que tener un aumento de acuerdo al incremento del salario mínimo. Entonces es importante saber que cuando uno firma, por ejemplo, un convenio de pensión o acude a juicio por una demanda de alimentos, pues es importante que ustedes revisen que en su convenio que firmen o en la sentencia se aclare o que se mencione que la pensión va a ir en aumento de acuerdo al salario mínimo, ¿no? En otro aspecto también importante, hay ocasiones en que el deudor o el papá de los niños no comprueba el salario o los ingresos. Entonces, en estos casos, el juez debe determinar que se debe de poner un dinero determinado o una cifra determinada de dinero de acuerdo a las ganancias de esta persona, con base a los signos exteriores de riqueza que demuestren o en la capacidad económica y respecto al nivel de vida que el deudor y los acreedores alimentarios hayan llevado en sus últimos años. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mi hijo traía ropa de marca, buenos tenis, buen colegio, computadora, iPad, celular, y de pronto le quieren quitar eso alegando que no hay dinero, que no tiene suficiente capacidad económica, pues bueno, tendrá que demostrarlo, ¿verdad? Pero mientras, tiene que cumplir con la vida que el menor o los niños estaban llevando anteriormente. Entonces, todo este tema es muy importante porque pues muchas de las veces se nos presentan estas circunstancias. Ahora bien, ¿quién puede pedir el aseguramiento de los alimentos? O sea, el embargo, la pensión. Número 1, el acreedor alimentario, o sea, los hijos. El ascendiente que tenga bajo su custodia en ejercicio de su patria potestad, o sea, pues la mamá, la abuelita, el abuelito, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado, el Ministerio Público, la persona que tenga bajo su cuidado, custodia o depósito a un menor de edad, ¿verdad? Muchas de las veces he escuchado que dicen, no, es que no le pedimos pensión porque los padres aquí lo dejaron, ya no sé, se fueron a otro lado, Estados Unidos, y aquí dejaron al niño y no podemos pedirle pensión, o etcétera, ¿no? Este tipo de cuestiones es importante saber que no solamente los papás pueden, o la mamá puede pedir pensión, sino puede pedir la abuelita, el abuelito, la hermana del acreedor alimentista, ¿verdad? Para el aseguramiento, fíjense bien, el aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, fideicomiso o depósito de la cantidad suficiente a cubrir los alimentos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tú pides alimentos y alegan que muchas de las veces que no cuentan con solvencia, bueno, puedes pedir que se embarguen bienes, dinero, cuentas, etcétera, camionetas, carros, pues para cubrir lo que por obligación tiene derecho de dar. Entonces, para poder pedir todo esto, para poder hacer todo este procedimiento, tenemos que hacer una demanda.
La demanda pues tiene que contener ciertos requisitos y uno de los principales es pues que se presuma que hay necesidad de alimentos. ¿Qué requisitos se tiene que contemplar? Primero, la relación filial, o sea, ¿cómo podemos saber que yo tengo derecho a pedirle alimentos a tal o cual persona? Bueno, pues por el acta de nacimiento, acta de matrimonio. Una vez que tengamos todos estos dos documentos principales, pasamos a evidenciar que existe la necesidad. Por ejemplo, muchas de las veces rentan casa, se agrega el contrato de arrendamiento pues para decirle que cuánto estoy pagando de renta. Se agregan tickets del centro comercial, de algún centro comercial donde vaya usted a hacer el mandado, donde vaya usted a hacer comprar todo lo que se necesita para la casa. Esos tickets son muy importantes porque básicamente con esto pues demuestras el gasto que estás originando, cuotas escolares, todo lo que tenga que ver con el gasto del menor es importante. Y para poder agrandar un poco más las pruebas que vas a ofrecer, se tiene que contemplar también testigos. Los testigos pueden ser familiares, puede ser tu hermana, su hermano, su tío, puede ser una amiga, un amigo. Y estos testigos tienen que ir a hacer su declaración o decir su interrogatorio, pues basados en ciertas preguntas que uno como abogado les va a realizar y van a ir enfocadas a demostrar que existe un incumplimiento de la pensión alimenticia por parte de los papás de los niños. Entonces, ya que tengamos esta información, es de suma importancia que podamos contener o contemplar todos estos requisitos, además de, por ejemplo, alguna cuestión de también la prueba testimonial, que esta prueba testimonial o la confesional, perdón, la prueba confesional consiste en citar a la otra parte, o sea, al papá de los niños, a que venga a un juzgado y hacerle ciertas preguntas en relación al incumplimiento de la pensión. Todo este procedimiento es un juicio de alimentos, pero existe una figura dentro de estos procedimientos que se llama pensión provisional. Esta pensión provisional se puede otorgar a los 5 días de haber presentado la demanda y puede solicitarle embargo precautorio al trabajo del señor si es un trabajo formal. Si no es trabajo formal, pues hay que esperar a que se desahogue todo el procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es trabajo formal? Bueno, aquella persona que ha estado de alta en el Seguro Social, que tiene prestaciones, que tiene una empresa formal, ese es un trabajo formal. Si por algún modo o de otra manera la persona tiene negocio, tiene por ejemplo taquería, taller mecánico, es empresario, etcétera, pues ahí el procedimiento es distinto. Tenemos que agotar todas las etapas del procedimiento, incluso aprovechar los mecanismos alternativos para solucionar el conflicto, que son procedimientos voluntarios, donde se tiene el mismo valor de una sentencia, la firma de un convenio, y básicamente es llegar a acuerdos para poder resolverlo de manera rápida. Si una de las cosas también de relevancia es que si el alimentista o la persona que debe dar los alimentos abandona la casa sin causas injustificables, también eso sería una forma de cancelar la pensión o suspenderla, perdón. También cuando el que tiene que darla carece de medios para cumplirla, esa es una forma también de suspenderla. Cuando el alimentista deja de necesitar alimentos, también, o sea, cuando ya a lo mejor es menor de edad, pero pues se casó o se juntó con una persona, con una muchacha, o tuvo un hijo, ahí ya se cancelan los alimentos. Otra de las cosas también por los cuales se puede suspender la obligación es cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. O sea, ¿qué quiere decir? Que se porte mal, que ande pandillero, etcétera, ¿no? Eso también es una causa para suspender la pensión. Y también la obligación de dar alimentos se cancelará en definitivo
Cuando haya ingratitud por parte del acreedor hacia el deudor y en los supuestos contenidos en otros artículos, como por ejemplo, cuando el alimentista sea condenado por violencia familiar en contra de quien debía proporcionarlos, entre cónyuges, una vez que causa ejecutoria la resolución que decreta el divorcio. Esto es una cosa muy importante para todos los que nos están escuchando, porque cuando tú estuviste casada por un tiempo, a lo mejor no tienes derecho a una pensión alimentista, pero sí a una pensión compensatoria por todo el tiempo que estuviste casada. Entonces imagínate que tú estuviste casada 10 años, bueno, pues tienes derecho a una pensión compensatoria, siempre y cuando existen ciertos requisitos para que puedas tener acceso a esta pensión, pero esto lo vamos a ver en otro momento. Y también por resolución judicial, cuando el acreedor contraiga nupcias o se una con fines semejantes al matrimonio, es lo que comentaba hace rato. Con eso ya puede cancelarse la pensión. Si ya tienes pensión alimenticia y estuviste casado y ya te divorciaste, entonces hay que llegar a la sentencia de divorcio para que se cancele la parte proporcional de la pensión alimenticia hacia la esposa o hacia el esposo. Otra de las causas también de suspensión de la obligación de dar alimentos básicamente es por la muerte del acreedor o por la muerte del deudor. Porque cuando la capacidad del acreedor, la capacidad económica del acreedor mejore y deje de justificarse la prestación, o cuando el deudor carezca de medios para cumplirla. En caso de ingratitud también es otra cosa importante. Básicamente la pensión que hablaba hace un momento, de la pensión compensatoria, también si tú te vuelves a casar, pues ahí también ya se cancelaría la pensión compensatoria, ¿verdad? Porque pues ya sería la obligación de dar alimentos de tu nueva pareja. Otra pregunta importante que nos han hecho y que me ha tocado ver es que qué pasa en la parte de las mujeres embarazadas. O sea, la mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad de su hija o hijo, los menores, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los sujetos de interdicción y el cónyuge que se dedica al hogar gozan la presunción de necesitar alimentos. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está embarazada y no tiene cómo justificar que que no existe todavía un acta de nacimiento porque todavía no nace el bebé, lo que podemos hacer en estos casos es que hacer un procedimiento prejudicial de filiación, donde se presente y con la pura presunción de que existe, con la pura presentación de ese documento, de esa demanda, prácticamente es la demanda de paternidad, pero se le nombra filiación. Con la pura demanda hay presunción de que él es el padre y puedes presentar inmediatamente los alimentos. De esta manera puedes garantizar que tengas el acceso al seguro, el acceso a una pensión, mientras que se desarrolla todo el proceso del embarazo y hasta su conclusión en el parto, ¿no? Esto es importante porque muchas de las veces las mujeres no saben qué hacer cuando no le responden por un embarazo, por una cuestión así. Entonces básicamente pues existen muchos problemas y muchas dudas respecto a eso. El acreedor alimentario tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentista y podrá demandar el aseguramiento de estos bienes para hacerlo efectivo, considerando para esto lo dispuesto en otro artículo. O sea, ¿qué quiere decir? Que podrá embargar bienes, podrá embargarlos y podrá decirle al juez: ¿sabes qué? Yo necesito que le embargues tus bienes porque hay presunción de que los venda, de que cambie todo de nombre,
de, de que pues puedan hacer cualquier cosa. Ya ve que muchas de las veces si reciben recomendaciones de gente que pues no son los modos de hacer las cosas y resulta ser que les causan más problemas. Los trabajos y los patrones van a tener la obligación de rendir cuentas. O sea, es importante, tienen que rendir cuentas, tienen que decirle cuánto gana la persona al juez y básicamente pues tiene que decir cuántos bonos, cuánto le dan de aguinaldo, todo. Cuando una mujer se endeuda, una mamá se endeuda para cubrir los alimentos de sus hijos, esas deudas también tienen que ser pagadas por el esposo, por los papás de los niños, por incumplimiento, siempre y cuando sean deudas específicamente que van dirigidas hacia los menores de edad, hacia los niños. Porque pues no imagínate que saquen en otras cosas que nada que ver, que por ejemplo unas bolsas para ellas, todo ese tipo de cuestiones, pues no, eso no entraría. Tiene que ser gastos específicos para los niños, para los menores. Cuando hablamos de que las formas de poder pedir la pensión podría ser una forma provisional y que en 5 días te dan la pensión, una vez que se dicta la sentencia definitiva, pues puede variar, puede aumentarse o puede disminuirse dependiendo del juicio, ¿no? De cómo se desarrolló. Pero es importante saber que cuando no se cumple con la pensión alimenticia, existen sanciones como el embargo, existen sanciones como irte por la vía penal, por la vía de una denuncia, y básicamente cuando entras a la vía penal pues estás sujeto a que te sentencien por el delito de no cumplir tus obligaciones alimenticias y pues tengas que pagar todo junto o tengas que cubrir años internado en el penal. Entonces es importante saber que existen consecuencias muy graves por no cumplir estas cuestiones. Solamente es cuestión de darle seguimiento, porque muchas de las veces las personas o se cansan o ya no quieren o dicen que es muy laborioso, pero al final de cuentas créanme que puede dar buenos resultados. Otra de las cosas importantes es que también pueden pedir alimentos las concubinas o los concubinos. Entonces, si por ejemplo hay una persona, una concubina embarazada, o aquella persona o los varones que algunos que tienen amantes, hay ocasiones en que dejan embarazada al amante o a las concubinas. Entonces hay que recordar que los hijos nacidos después de 180 días contados desde que comenzó el concubinato pues tienen derecho a alimentos. Entonces, porque se considera que son hijos del concubino. También importante mencionar que también las concubinas tienen derecho a alimentos y también las amantes. Entonces ya ahorita puede demandarte alimentos una persona con la cual convivas o tengas una tipo de relación de concubinato, matrimonio, etcétera, aún así no sea tu esposa. Entonces, cuando un padre no reconoce a su hijo o hija, tiene derecho a llevar el apellido del que lo reconoce, a ser alimentado por este, a percibir la porción hereditaria de los alimentos que fije la ley. Entonces,
cuando tú reconoces un hijo que estaba fuera del matrimonio, bueno, pues tiene estos derechos. Es importante mencionar también que una vez que ya tengamos la sentencia o el convenio, tenemos que llevarlo al centro de trabajo para que haga el embargo correspondiente del porcentaje que se otorgó. Entonces ya sabemos prácticamente todos los requisitos, qué pasa si no cumplo, y ahora pues vamos a pasar al tema de básicamente el procedimiento, que ya lo platiqué ahorita, que teníamos que hacer una demanda, teníamos que hacer un procedimiento oral en un juzgado familiar, donde tengamos que presentar pruebas, como ya las mencioné hace un momento, tickets, testigos, actos de nacimiento, etcétera, y agotar los procedimientos para ir a una audiencia inicial y llegar a un convenio, un acuerdo para que se le embargue un porcentaje a los padres de los menores a los padres que incumplen con la pensión hacia los menores. Entonces es muy de relevancia que conozcan todos estos datos. Nosotros estamos a sus órdenes en nuestro despacho, en nuestra página, para que puedan no solamente si tienen alguna otra duda también poder resolvérsela, pero también importante que ustedes puedan conocer de todos estos temas, de cómo es los procedimientos reales, cómo se pueden llevar a cabo, y sobre todo lo más importante es que cuenten con la asesoría correcta. La asesoría correcta, siempre es importante estar bien asesorados, porque recuerden que lo barato sale caro y es mejor hacer las cosas bien desde un principio a después estar batallando con problemas innecesarios. Entonces, si tienen alguna duda respecto a este tema, respecto a esta plática, con todo gusto podemos atenderlos en los siguientes números de teléfono: en el 81, en el 811 17 53 311, en WhatsApp, por supuesto, en nuestra página vía inbox, y en el 81 80 54 45 41. Existen todavía muchos temas de los cuales se puede hablar, y otro muy importante es el tema de la consignación de pensión para aquellos que incumplen. Para aquellos que incumplen existe un proceso que se llama consignación de pensión, y es básicamente que usted acude a la tesorería del estado, deposita el dinero que vaya a darle pensión a la persona para sus hijos, y esto se hace cuando no se los quieren recibir, cuando no puede usted depositarle en ningún lado, ni acudir a su casa, ni entregárselos porque no lo quieren recibir, no lo quieren ver. Esto se hace de esta forma. Entonces lo que hace usted es ir a un juzgado, presentar el billete de depósito mediante un escrito y decirle: ¿sabes qué? Necesito que notifiques que aquí le voy a estar depositando y que me llegue una cuenta para que yo le pueda depositar. Entonces esto es muy importante, porque lo que va a pasar ahí es que usted va a estar cumpliendo, y el día que lo demanden usted va a poder ofrecer este procedimiento de la consignación de alimentos, para que si usted le dice que no están cumpliendo, usted diga: ¿sabes qué? Si estoy cumpliendo, estoy depositando mediante una consignación de pensión en tal juzgado, y aquí están todos mis billetes de depósito. Entonces de esa manera usted puede pues de alguna forma comprobar que no incumplía con su pensión. Si hay alguna duda, con toda confianza pueden escribirnos al WhatsApp al 811 17 53 311, y con todo gusto vamos a
resolver sus dudas. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esperamos que les haya sido de útil esta plática, este podcast. Y pues básicamente vamos a estar haciendo este tipo de videos para todos ustedes, para que puedan resolver sus dudas y por supuesto para que pues si tienen algún amigo, alguna amiga, algún familiar con este problema, pues puedan recomendarnos con toda confianza. Aquí estamos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias amigos y amigas y recuerden darle like a nuestra página.